Buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Pablo Cordón y soy director de plataformas GRC en Éticos Global. Aparte, tuve hoy el privilegio de empezar el Masterminds Ethics and Compliance Week. Estamos muy contentos de tenerlos a todos y principalmente estamos muy contentos de tener a panelistas de lujo el día de hoy. Quisiera presentarlos, por favor, no sean tímidos, enciendan sus cámaras, así ya puedo ir presentándolos a todos y ya los asistentes pueden empezar a conocerlos. Bueno, desde Perú tenemos a Giovanna Cárdenas Ramírez. Ella es contador público y colegiado con MBA y maestría en auditoría en Pacific Business School y maestría en finanzas en ESAN Business School. Ha realizado estudios en Georgetown University, ESADE Business School e INCAE Business School. Cuenta con certificaciones internacionales en auditoría y aseguramiento de calidad por el Instituto de Auditores Internos de Argentina, así como certificaciones de auditor líder ISO 37000, sistemas de gestión antisoborno ISO 31000 y Lead Manager ISO 19600 por PECB de Canadá. Docente en diferentes escuelas de negocios, tales como Pacífico Business School y Sun Business School, dictando temas de gobierno corporativo, control interno, normas internacionales de información. Su trayectoria profesional inicia en PricewaterhouseCoopers y posteriormente fue invitada a ser parte del del equipo gerencial de varios grupos económicos importantes del Perú. También nos acompaña, así que bienvenida, Giovanna. También nos acompaña José Solís, que es director del Departamento en Finanzas y Cumplimiento Corporativo de la UVG de la Universidad del Valle de Guatemala. En el UVG Masters es profesor de finanzas en la institución y tiene máster de EADA Business School y sus intereses de investigación incluyen la ética empresarial y las finanzas conductuales en economías emergentes. Recientemente participó como autor principal para Guatemala en el estudio de estado de las prácticas empresariales contra el soborno, que fue el primer estudio latinoamericano en colaboración con Principles for Responsible Management Education. Sus siglas son PRME, una iniciativa respaldada por las Naciones Unidas, y esta iniciativa fue fundada en el 2007. Finalmente, contamos con, bienvenido José, y finalmente contamos con Gustavo Yepes. Tuve el gusto de conocerlo en Colombia también hace algún tiempo. Actualmente se desempeña como director de gestión y responsabilidad social de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externada de Colombia, donde dirige el Grupo de Investigación en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Es punto focal en Colombia de la iniciativa Principios de Educación Responsable en Gestión del Pacto Global de las Naciones Unidas y colaborador del Observatorio de Responsabilidad Social de España. Es doctor en Ciencias Empresariales de la Universidad Antonio Nebrija, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Externada de Colombia y administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor Yepes ha sido ganador del premio de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa en el 2013, de la Fundación Corresponsables 2014 y del Flourish Prize de la Universidad Case Western Reserve en 2017 y 2020. Ha sido autor de varios libros, artículos e investigaciones sobre responsabilidad social y anticorrupción y su ministro responsable, y tiene más de 18 años de experiencia como docente. Así que Gustavo, bienvenido también al Masterminds Week. Pablo, muchas gracias. Qué alegre tenerlos por acá y qué alegre tenerlos con un tema tan bonito y tan interesante como la participación de la academia en temas de compliance. Justamente platicando para poner en contexto un poquito a los asistentes, platicábamos con nuestros participantes, nuestros expositores, sobre que al final de cuentas la academia desarrolla la mayor parte de los materiales teóricos que utilizamos a nivel global, a las empresas, las consultoras, a todos los interesados en implementar los programas de compliance en sus organizaciones. Así que el rol de la academia es vital, es fundamental,
y de eso vamos a platicar el día de hoy. No podíamos dejarlos sin tomar en cuenta porque entendemos ese rol y sabemos que sin la academia pues sería muy difícil contar con todos los materiales con los que hoy por hoy contamos. Así que quisiera empezar con la primera pregunta y es ese driver, porque usualmente la academia le cuesta mucho generar todos estos materiales, por lo que ustedes me comentaron, y no me voy a meter a comentarlo yo porque ustedes lo comentarán, pero ¿cuál es ese driver de la academia y cuál es ese rol, ese papel que juegan en la investigación? Si quieren, vamos a empezar por Joana para que sea hoy quien, vámonos, damas primero. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y de verdad que muy halagada pues con tan excelentes ponentes y sobre todo por aportar a esta semana de capacitaciones que está haciendo Éticos, ¿no? Respecto a la pregunta, yo creo que definitivamente concuerdo contigo en que la academia viene a ser un referente en todos los temas teóricos, como bien lo dijiste, y obviamente se retroalimenta de la investigación. Tema que obviamente hoy en día tiene que ser cada día más motivado, ¿no? Como lo hablábamos anteriormente. Quizás la celeridad con la que venimos viviendo ha hecho que a veces no se promueva con mayor énfasis la investigación, siendo esta finalmente el soporte o el apoyo para las futuras generaciones, ¿no? Quizás hemos vivido un momento muy de presente y no de un futuro cortoplacista, donde obviamente el soporte de la academia es súper relevante. Y dado a ello, ese soporte pues tiene que irse constantemente actualizándose, ¿no? Hoy en día, mucho de lo que se busca en la academia es hacer esta combinación de la gente que se dedica a la propia educación como docente o como investigador, combinado con la experiencia corporativa, ¿no? Se busca que hoy el docente de alguna manera traiga esa experiencia corporativa para que obviamente se haga un mix de la teoría con la realidad, ¿no? Porque como bien hablábamos, la idea es preparar cada día mejores líderes, ¿no? En la academia que puedan dirigir las empresas, ¿no? Y de ahí es ahí donde en algún momento conversábamos, se encontraban algunos vacíos, ¿no? En algunas mallas. Y yo creo que el rol de la academia definitivamente es súper relevante, así como también de la empresa privada, ¿no? De la empresa privada y del gobierno propiamente, ¿no? Yo creo que se deben liderar alianzas súper importantes de cara obviamente a esa contribución con la educación y sobre todo la contribución a que haya mejores líderes y estos puedan aplicar la teoría en la práctica con una tranquilidad y una facilidad, ¿no? Así que yo creo que hay ahí una brecha muy importante donde todos podemos ahí aportar. Gracias. Muchísimas gracias, Joana. Sigamos con José. Por favor, tu opinión al respecto. Mucho gusto. En mi caso, pues yo justamente estoy muy metido en la parte de la academia en términos de haber creado un programa en Guatemala, por lo menos, que pudiera ofrecer esto. Creo que es muy importante y muy relevante que hablemos de que primero, cuando estamos hablando de academia e investigación, pues justamente una parte académica que no vemos mucho esa figura, pero es muy importante en cualquier lugar del mundo, que tal vez no la vemos mucho en Latinoamérica, pero existe. Es que como academia también tenemos que crear nuevos conocimientos. Es importante crear esos conocimientos, crear nueva información y sobre todo poder comprobar esta información. ¿Por qué? Porque finalmente la investigación lo que hace es jugar un papel clave. No solamente que nos quedemos en las ideas de lo que nosotros consideramos, ya sea del lado académico o del lado empresarial, de lo que nosotros consideramos que es adecuado o lo que nosotros consideramos que funciona, sino al hacer investigación justamente y pasar por un proceso, un método científico, por ejemplo, ya sea en algo existente o en algo nuevo, lo que estamos intentando es comprobar
que esto funcione o simplemente medir cuáles son los resultados de aplicar, por ejemplo, una estructura de compliance o cómo está el estado, por ejemplo, que más adelante probablemente vamos a hablar un poco cómo está el estado de la corrupción en un lugar del mundo, en una región, en un país. Entonces, eso es muy importante, que lo podamos comprobar y que no solamente se quede como una idea, que lo podamos medir y finalmente que lo podamos aplicar. Entonces, quiera que no, nos toca ser pioneros en la parte de comprobar, crear, recaudar información y pues finalmente eso que nosotros logremos crear, logremos comprobar, se va a trasladar directamente al sector, ya sea privado, sector público, pero sí nos toca picar esa piedra, ya sea de manera investigativa o aplicada con las empresas. Idealmente, creo que necesitamos acercarnos mucho con las empresas y también con el sector público para poder, pues, efectivamente crear información que sea relevante y actualizada. Y creo que la última parte también que es importante que lo mencionemos es, nosotros también deberíamos de crear esa oferta académica, dígase programas de formación, que pueda atraer a la demanda profesional y transmitir la información adecuada a los líderes actuales, personas que se están actualizando y que están estudiando, o a los líderes futuros. Entonces creo que también tenemos esa responsabilidad, no solamente de hacer la investigación, sino también crear esos programas y esa oferta académica. Creo que eso sería de mi parte. Gustavo, muchísimas gracias, José. Bueno, muy bien. Pues Pablo, a ti muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a mis colegas y a toda la audiencia. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y creo que tú mencionas algo que es realmente importante, que tiene que ver con la academia. Y concuerdo en que efectivamente muchas cosas salen de la academia y que tienen un papel importante, sin embargo insuficiente, porque creo que de alguna manera la academia tiene una responsabilidad importante. Y si ustedes se ponen a pensar quiénes han sido los protagonistas de los más importantes escándalos que se han presentado, digamos, no en los últimos años, en la historia de la humanidad, estamos hablando de la gente más preparada, de la que tiene la posibilidad de acceder a esas mejores escuelas, a esas mejores universidades. Entonces, digamos, de alguna manera como universidad tenemos una responsabilidad importante que asumir al respecto. Y creo que aunque se hacen esfuerzos, y por supuesto los saludo, creo que aún son subóptimos los resultados. Necesitamos tener un compromiso mucho más fuerte. En particular, las escuelas de negocio pues centran sus esfuerzos en lograr que sus egresados sean tremendos profesionales. En mercadeo les enseñan a vender. El problema es que no importa qué vendan. En las finanzas les enseñan a contabilizar cada uno de los ingresos y ver cómo hacen para externalizar todos los egresos. La estrategia busca que sea usted el único en un sistema que busca que haya muchos competidores. Y así usted puede recorrer por cada uno de los ámbitos de las temáticas de la administración y puede encontrar que esos temas comienzan a ser los más importantes y dejamos de lado, relegados, como unas materias anexas, como lo diría el señor Stuart Hart, como si fuera unas alforjas que van aparte, digamos, de ese caballo. Y creo que es fundamental que comencemos a introducir estos temas como parte integral, incluso de cada una de las materias. Si bien hemos hecho algunos esfuerzos, como lo mencionaba Giovanni y José, y hemos incluido temas en la investigación, en la docencia, incluso en la extensión, son bastante limitados por el momento. Y creo que, digamos, es también un buen momento para comenzar a trabajar de una manera conjunta para ampliar estos esfuerzos, para introducirlos dentro de los currículos, como lo decía José, dentro de los programas que se creen nuevos, meterlo en los programas viejos, que la investigación comience a ser un tema central. Si ustedes se dan cuenta, los temas de este tipo de investigaciones no son los temas más estudiados dentro de las escuelas de negocios. Y finalmente, pues necesitaríamos también que vayamos a hacer una transformación a los empresarios. Necesitamos hacer cambios, no solamente en la mentalidad de nuestros estudiantes, sino también esos gerentes que están actuando en la actualidad y tomando decisiones, muchas veces mal, como sabemos. Gracias, Gustavo. Interesantísimo, porque a la larga la formación, por lo que tratando de comprender un poco ahorita los puntos de vista de cada uno, tengo algunas, ¿no? La formación de los líderes éticos es fundamental, ¿verdad? A través de la información que desarrolla, porque
últimamente es el tone at the top el que va a definir cuál va a ser la línea ética de una organización, la línea ética de un corporativo, y son esos egresados y esas personas que son formadas por las escuelas de negocios las que últimamente van a tomar las decisiones. Así que genial. Y hablando un poco de esos insumos esos insumos que se han desarrollado y que se han hecho a través del estudio, no solo por parte de la parte académica, sino también por la parte empresarial. Gustavo, tal vez ahora te voy a tirar la chibolita a ti para empezar la ronda. Y háblanos un poco sobre el tema de investigación empresarial que han realizado para poder determinar cuáles son esos puntos clave donde las empresas están, podemos decir fallando, podemos decir tener un punto de oportunidad para mejorar. ¿Por dónde podrías comentar tú que podrían estar los principales puntos ahí, de acuerdo a las investigaciones que han trabajado? Bueno, digamos que los temas, digamos, pueden ser diversos. En realidad es difícil establecer algunos temas centrales. Por ponerles un ejemplo, ya hace algunos años, la Corporación Transparencia por Colombia, que hace parte, que es un capítulo de Transparencia Internacional, se acercó a nosotros, precisamente con esas necesidades. Entonces creo que es importante también que como academia estemos con los radares afuera, en el entorno, viendo exactamente dónde son esos problemas. Yo creo que un ejercicio fue interesante porque ellos nos dicen, ¿por qué no venimos a trabajar sobre el tema de la corrupción? Después de analizar, digamos, todas las posibles modalidades de corrupción que, como ustedes saben, son amplias, son complejas, encontramos que hay estudios, por ejemplo, ustedes han visto todo el tema de todo lo que tiene que ver con fraude, las grandes compañías, estas multinacionales de consultoría, pues tienen estudios importantes al respecto. Entonces decidimos buscar otro tema, también decidíamos buscar temas que fueran, digamos, de fácil acceso a investigaciones. No sé, trabajar nepotismo, digamos, es difícil y servía para una metodología de casos. Y lo único que encontrábamos, que había muy poca información sobre el soborno, es que tal vez el 30 o 40% de los casos de corrupción que se presentan en el mundo están asociados al tema del soborno. Además, también encontramos que el soborno es una metodología que es sistemática, que es igual en cualquier parte del mundo y al final funciona lo mismo. Es una manera de comprometerse a hacer algo recibiendo algún tipo de beneficio, de dádiva. Entonces decidimos comenzar a trabajar por eso. Entonces yo creo que uno de los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para entrar por los temas de corrupción es identificar con claridad cuáles son esas necesidades concretas que el entorno tiene, de manera que la academia pueda dar una respuesta mucho más satisfactoria, mucho más pertinente a las necesidades que la sociedad tiene. Gracias, Gustavo. Ahora, Joana, por favor, cuéntanos. No tienes abierto tu micrófono. Perdón. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo. Definitivamente, por un lado, aún hay un vacío en la academia. Por otro lado, definitivamente sí se necesita tener más de cerca a la empresa, llámese empresa ya es tanto del sector privado como del sector público. Y considero que quizás algo que se ha descuidado bastante es la actualización de las currículas en las universidades, ¿no? Como bien conversábamos, por ejemplo, si revisamos una currícula de un MBA, ¿sí? Está clarísimo que van a haber los cursos de estrategia, hasta los cursos quizás de contabilidad para no especialistas, pero no vemos cursos de compliance de una manera alto nivel o cursos de buen gobierno corporativo, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde yo sí considero que hay un vacío bastante profundo, porque finalmente si nos vamos de cara al día a día y conversamos con un directorio o conversamos con el presidente de la República o conversamos con algún líder de algún gobierno regional, desconocen estos temas, ¿no? Y hay veces quizás del otro lado todos asumimos que ellos lo saben, ¿sí? Hasta ellos mismos, ¿no? De hecho, yo les cuento un poco lo que ha pasado acá en Perú. En Perú, en toda esta
esta pandemia, que ha sido casi 9 meses hasta el momento, una iniciativa que ha tenido un holding que reúne a todas las empresas privadas de propiedad del Estado, que se llama la Corporación FONAPE, generó una serie de iniciativas en cuanto a capacitar a su personal, ¿no? Que son, la Corporación FONAPE está conformada por 32 empresas en promedio, y una iniciativa o un objetivo estratégico que tiene es fortalecer el buen gobierno corporativo, ¿correcto? Y eso obviamente conlleva una serie de actividades, pero lo interesante fue que ellos aprovecharon este espacio, ¿no? De tener al personal de manera remota, y les han brindado una serie de capacitaciones en todo lo que es ética, en todo lo que es prevención de delitos y todo lo que es compliance. Yo creo que me dio de verdad mucha satisfacción y mucho gusto que ellos tengan esa iniciativa, a diferencia quizás de la empresa privada, que como bien sabemos, la tendencia en esta pandemia ha sido básicamente reducir costos, ¿cierto? Y ese reducir costos a veces es cero capacitación, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una reflexión súper grande de cara a que reconocer primero esa gran brecha que tenemos, porque efectivamente los grandes fraudes internacionales están liderados por personas muy inteligentes, ¿cierto? Que salieron de la academia. Y por otro lado, sin dejar de lado, también en esos fraudes se ha involucrado a firmas internacionales de auditoría de mucho prestigio, ¿no? Que algo que también nos genera mucha preocupación, ¿no? Y yo creo que definitivamente, si bien es cierto, por un lado estamos viviendo esta pandemia del coronavirus que nos ha golpeado bastante fuerte en todo el mundo, creo que la pandemia más dura que tenemos que luchar y en la cual todavía no hay vacuna es la de la corrupción. Realmente los índices de corrupción cada vez son más altos. Si ustedes ven los informes que emite Transparencia Internacional en los últimos 5 años, la curva es una curva creciente, más no decreciente. Entonces realmente eso preocupa, ¿no? Y es ahí donde definitivamente yo creo que las alianzas que podamos hacer a nivel de los distintos países va a ser bastante importante, porque cuando empezamos a estudiar más a fondo los temas de corrupción, vemos que son redes, ¿no? Redes que se manejan a nivel internacional. Es de verdad súper asombroso, ¿no? O sea, la manera de cómo han venido calando esto país por país, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente, la academia tiene una gran oportunidad de ponerse de pie, de generar esta transformación, ya que estamos en la era de la agilidad, de la transformación digital, pero generar una transformación en todo lo que es la currícula, pero siempre creo sin dejar de lado los valores, ¿no? Porque obviamente hay veces corremos, y nos olvidamos de los valores, y en todo lo que estamos conversando, finalmente prima los valores, ¿no? Prima el tema ético, ¿no? Que es algo que no solamente hay que difundirlo a través de capacitaciones, sino a través de talleres, practicarlo, ¿no? Como se dice al final, el ejemplo es lo que va a marcar la imagen, la reputación de cualquier entidad y de cualquier persona. Así que creo que hay una tarea y una gran oportunidad, por otro lado, ¿no? Es una gran oportunidad de poder profesionalizar las empresas y poder profesionalizar también en los países, porque definitivamente creo que en Latinoamérica tenemos una tarea bastante amplia. Gracias. Genial, gracias Joana. José, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Okay. Pensando en lo que nosotros podríamos considerar el rol de las empresas privadas, y eso es algo muy importante cuando hablamos acerca de la parte de corrupción y cumplimiento ético, a veces creo que dejamos muy de lado cuál es el rol justamente que deberían de cumplir el sector privado y solamente nos enfocamos a la parte del sector público. Metiéndonos un poquito a la parte del estudio y complementando lo que nos había dicho Gustavo y Giovanna, creo que algo muy importante es que tenemos que tener en cuenta que la corrupción no es gratis. Más allá de los resultados de este estudio en el cual participamos Gustavo y yo, por ejemplo, para Guatemala encontramos de que aproximadamente para adjudicar contratos se pagaba una prima, es decir, un sobrecosto de aproximadamente 30% del valor de los proyectos. También es importante que nosotros podamos cuantificar estos riesgos a los cuales la empresa se está enfrentando. Porque finalmente se convierten en costos reales, más allá de que si se paga
algún soborno, por ejemplo. Todos esos riesgos a los cuales la empresa no está mitigando, no está midiendo, no está creando una estructura de cumplimiento efectivo para poder justamente contrarrestar estos riesgos, se convierte en una posibilidad de perder negocios. Es decir, no solamente un costo en ese momento que tal vez tienen que pagar una multa, que tal vez tienen que reestructurar un departamento, sino también perder posibles negocios y también comprometer la operación. Entonces, creo que es muy importante que las empresas tengamos en cuenta, y por eso es que creo que es importante agregarle un punto estratégico al cumplimiento y no solamente pues verlo como algo que se tiene que hacer, que creo que ya lo hemos mencionado también entre todos. Y algo que también muy importante que arrojó esta investigación es, y a mí me pareció, y es parte de la razón por la cual justamente creamos nosotros, por lo menos en Guatemala, el programa de estrategia y cumplimiento corporativo a nivel de maestría, es de que el sector privado está buscando o opina dentro de las soluciones, porque es muy fácil que hablemos, está el problema, pero bueno, ¿cuáles son las soluciones? Entonces, el sector privado lo que está buscando me pareció muy interesante que en casi todos los países del estudio, más del 50% de los países opinaba que dentro de las posibles soluciones, más allá de crear nuevas leyes, porque existen muchísimas leyes, más allá de crear cosas nuevas, es formar justamente o formar a personas dentro del ámbito de cumplimiento. Es decir, utilizar y fomentar la educación para poder hacerle frente a este problema. Y creo que lo último, y con eso termino, es de que también y con eso también inicié, el rol de la empresa también tiene que ser promover la transparencia, porque finalmente y de nuevo, nos enfocamos mucho en la parte del sector público, definitivamente o creemos de que solamente ahí se concentran los problemas de ética, los problemas de corrupción o soborno, pero finalmente si existe una oferta tiene que haber una demanda. O mejor dicho, si existe la demanda, tiene que existir la oferta. Entonces también el sector privado tiene que ser el promotor de la transparencia y alejarse justamente pues de esas prácticas que lo que hacen es entorpecer y la competitividad dentro de los países. Entonces creo que es muy importante, por lo menos con esos 3 puntos, considero que son el rol que deberían de jugar el sector privado y las empresas privadas. Gracias, José. No, y de hecho, interesantísimo. Me pareció sumamente interesante ese dato que diste del 50% de los empresarios piden y ven como solución la formación y promoción de transparencia y la formación en temas éticos. Y de hecho, Marcela Martínez aquí nos puso una pregunta que va muy relacionada y le voy a pedir a alguno de ustedes que levante la mano y tal vez le dé una opinión aquí a Marcela, porque dice, ¿qué temas considera que son clave? Y por clave lo puso en mayúsculas, que las instituciones académicas pudieran agregar en los programas de las escuelas de negocios, y de qué manera podemos hacerlo atractivo y no como algo obligatorio. Y antes de que alguno de ustedes responda, les quisiera hacer un comentario que he escuchado mucho de alumnos principalmente de pregrado, más que de posgrado. Los de posgrado dicen normalmente que hay muy poca información y que les dan muy pocas clases al respecto de compliance, transparencia, ética. Pero los de pregrado lo que dicen principalmente es que las clases son aburridas. Y por eso me llamó la atención lo que decía aquí Marcela y decía, ¿cómo podemos hacerlo atractivo? Entonces, no sé, alguno de ustedes que levante la mano para responder la pregunta. Pues no encontré la manito, si quiere hacer una respuesta, no encontré la manito. ¿Era así, Ah, ok, pensé que la manito está azul del Zoom. Bueno, muy bien, pues sí, efectivamente, coincido con los temas. Generalmente se han centrado en clases de ética, pero creo que no ha sido aplicada, en mi opinión. Y eso hace que la gente no le encuentre un poco la relación. Digamos, lo vea muy alejado, muy etéreo, muy lejos de su mundo. Entonces, yo creo que efectivamente hay unos temas que tienen que estar asociados. Yo no creo que sea necesariamente a una materia en particular, sino ser un tema más integral. Es decir, a los temas de mercadeo creo que es fundamental que las personas entiendan eso, porque si bien no solamente hay una relación comercial en donde puede que no se puede hacer una práctica de corrupción,
sí, digamos, las empresas sí podrían defraudar sistemáticamente al público, como pasa constantemente. Le dan información que no es fiel a la realidad y una cantidad de, digamos, de información que no es confiable. Digamos que eso sería interesante. Debería ser en cada una de las materias poderlo hacer. En alguna oportunidad en Nueva York estuvimos se llama un grupo del Prime, se llama el Anti-Corruption Working Group. Y allí nos reunimos, digamos, bastantes personajes expertos en el tema de todo el mundo. Y a mí se me ocurrió una idea que les disgustó, quiero advertirles. Les dije, bueno, yo estaba hasta tentado a pensar que deberíamos llevar a nuestros estudiantes a visitar las cárceles, que ellos entiendan las consecuencias de los actos que implica, de los actos que tienen, que implica tomar una mala decisión a dónde los van a llevar. Un profesor, creo que él era de Eslovenia, si no estoy mal, no estoy muy seguro, o alemán, reaccionó bastante fuerte, le pareció exagerado, le pareció excesivo, le pareció como una confrontación muy fuerte para los estudiantes. Yo le respondí que, aunque él podría tener toda la razón, tal vez no conocía los niveles de corrupción que veíamos en nuestro país o en nuestra región incluso, y que cualquier cosa me parecía que era poco, que era insuficiente para hacer caer en cuenta a la gente de lo que está pasando. Y lo vemos todos los días, o sea, lo vemos en las noticias y lo vemos en los periódicos diariamente, donde personajes que muchas veces nosotros conocemos están envueltos en unos hechos que, digamos, que son bastante tristes y que luego inician los procesos de delación y demás. O sea, son unas comedias completas, pero que se manejan recursos de todos nosotros. Y en las universidades tenemos que hacer acciones para evitar que eso pase. Incluso, como en muchas oportunidades lo he planteado, deberíamos que un estudiante nuestro, un egresado que se vea envuelto en alguna de estas acciones, tenga una sanción también académica, como la pérdida de su cartón, la pérdida de ejecutar sus acciones profesionales a nombre de una institución prestante. De manera que comiencen a sentir que hay un mayor compromiso para la lucha al respecto. Y sobre las metodologías que plantea, pues sí vamos a tener que ser mucho más creativos. Ahí en el externo hemos intentado hacer, por ejemplo, unas dinámicas o como unos ejercicios para tomar decisiones responsables, situaciones y que ellos, como con un aplicativo. Sin embargo, son más dinámicos, llama más la atención frente a situaciones reales. Sin embargo, pues no los usan como yo esperaba. O sea, la idea de hacer el aplicativo es que ustedes, los estudiantes, pudieran luego seguir haciendo un ejercicio, de manera que eso se volviera un hábito que les facilitara desarrollar esas habilidades. Pero no lo usan. Bueno, es interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Richard Bistron, que es uno de los principales escritores de FCPA, pasó varios años en la cárcel, así por un fraude en el que él se vio envuelto. Así que la idea de llevar a la cárcel a conocer a los muchachos creo que tampoco es tan descabellada, me parece de shock, pero sí definitivamente creo que podría ser efectiva. Y el tema de tácticas diferentes, por ejemplo, leía que más del 30% y resultó siendo la principal técnica de transmisión de conocimientos en compliance a nivel corporativo es la gamificación. Y más del 30% de los encuestados pedían gamificación como la principal herramienta para promover el compliance. Así que también interesante lo que decía Gustavo. Pero siguiendo entonces, ahora José, te toca empezar. Y me llamó mucho por también un poquito lo que nos comentabas fuera de cámaras cuando estábamos haciendo la primera plática sobre los retos que se tienen para hacer esas investigaciones. O sea, la academia también tiene retos, no es que vengan a regalarles la información, sino que tienen que extraerla, que sacarla. ¿Cuáles son esos retos que ustedes han enfrentado para conseguir la información? Tienes apagado el micrófono. Ahí está. Perdón, ¿quién? ¿Es conmigo? No.
Sí, es contigo. Perdón. No había escuchado esa parte. Yo creo, y voy a agregar un poco la parte también de tal vez un poco financiera aquí con la parte de cumplimiento y ética. Son dos puntos muy importantes en cómo podemos hacer, pues, digamos, de los retos de esta apertura de información que decís en las empresas. Definitivamente necesitamos la apertura, digamos, de ahí es donde nace la pregunta, porque no sé si es el mismo caso. Me atrevo a decir que debe ser muy similar en otros lados de Latinoamérica al menos. Las empresas son muy celosas con la información. Incluso, por lo menos a nivel personal, me ha pasado en el momento de trabajar alguna consultoría desde el lado financiero, que hay veces que las empresas ni siquiera quieren compartir su propia información para que uno haga el trabajo por el cual fue contratado. Entonces, definitivamente hay mucho cuidado, son muy celosos con su información. Y de nuevo, pues, ¿cuál puede ser una posible solución? Yo veo mucho y creo que es muy importante crear los incentivos adecuados. ¿Y a qué me refiero por incentivos? Por ejemplo, si nosotros observamos una empresa, por ejemplo, en un lugar donde existe una bolsa pública, como Estados Unidos, por ejemplo, ellos vienen y salen a la bolsa de manera pública, tienen toda la información financiera, tienen muchísima información que publican porque tienen un gran incentivo, poder acceder a capital y a capital probablemente barato. Del lado de cumplimiento, del lado ético, ¿qué tipos de incentivos podemos llegar a crear? Creo que, por ejemplo, crear índices de información que puedan llegar a crear algún tipo de valor agregado a las empresas es muy importante. ¿Qué tipo de índices? Pues no solamente los índices, por ejemplo, Transparencia Internacional tiene, que se publica de manera anual, un movimiento de los países dentro de cómo son percibidos desde el punto de vista de corrupción. Pero cualquier índice o cualquier información valiosa para las empresas que les motive a participar, porque van a obtener a cambio información relevante que les permita tomar decisiones que vayan a mejorar su negocio, eso puede ayudar. Y por dar un ejemplo que tal vez es más del lado de finanzas, pero por ejemplo a mí me pareció algo muy interesante. En Guatemala, en la Universidad del Valle, se trabajó un índice semanal básicamente del PIB. ¿Por qué? Porque por lo menos en Guatemala generalmente nosotros conocemos el movimiento del Producto Interno Bruto más o menos 90 días después de que se cierra un trimestre. Y ahorita, pues justamente por el COVID se estaba buscando crear algo que fuera más rápido. ¿Qué incentivo tenían las empresas o por qué estoy hablando de eso? Porque las empresas y el gobierno, porque trabajó gobierno, es decir, sector privado y sector público, trabajaron en conjunto para poder darle a la universidad esta información y que creáramos ese índice. Porque tenían el incentivo de poder saber cómo se encontraba la situación del país en estos momentos, pues, tan difíciles. Entonces, creo que tenemos que encontrar ese punto en el cual podemos entrarle a las empresas para poder crear información que sea valiosa. Entonces, eso probablemente es el reto, encontrar el incentivo adecuado, pero es parte de lo que nosotros debemos de promover y encontrar para poder hacer que las empresas puedan ser más abiertas. A ver, ahora Gustavo. Bueno, muy bien. Pues las soluciones, como decía José, pues por supuesto no son nada fáciles, pero lo que yo sí encuentro es unas dificultades muy serias centradas en el compromiso para la lucha contra la corrupción. Yo creo que, y lo he dicho incluso públicamente, no hay un interés político por hacerlo. Digamos, hay mucho discurso y muchas palabras bonitas para luchar contra la corrupción, pero no hay unas acciones contundentes que muestren ese interés, esa decisión por luchar contra ella. Estamos hablando, aunque yo reconozco que hay líneas económicas que defienden los paraísos fiscales, los gobiernos de todo el mundo, de alguna manera todavía cuentan con con este, digamos, ¿cómo lo podríamos llamar? Digamos, sitio de salvación para sus capitales. Algunos dicen que es para defender libremente, digamos, el esfuerzo de algunas personas que legítimamente han ganado su dinero, y puede ser cierto.
pero los paraísos fiscales también son una medida de escape para que personas que hayan usufructuado los recursos de todos o hayan utilizado de una manera indigna su posición, puedan rescatar ese dinero y que desaparezca por todo el mundo. Ese es solamente un ejemplo de eso. Ustedes han visto la impunidad que es galopante en toda nuestra región. Sin embargo, hay países que están, digamos, mostrando unos comportamientos ejemplares, en mi opinión, y no quiero meterme en política con eso. Perú, y también lo he dicho públicamente, ha sido un ejemplo, y lo he dicho en Perú todas las veces que voy, porque como les contaba, también soy profesor en la Universidad en ESANI, en la del Pacífico. Veo con muy buenos ojos cómo no había presidente en Perú que no haya estado comprometido, pero que haya tenido algún tipo de represalia. ¿Ok? Sin embargo, hay países que como el mío, como el de Colombia, que no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Entonces he visto algunos cambios importantes, he visto cómo la ciudadanía ha comenzado a reaccionar de una manera mucho más fuerte ante ciertas acciones de nuestros gobernantes. No sé, Guatemala también ha tenido recientemente unos hechos importantes al respecto y también no quiero, digamos, promover ni defender ese tipo de, digamos, de reacciones violentas, pero sí creo que es muy importante que no le dejemos todo a ciertos sectores de la sociedad donde está la corrupción. La corrupción depende de todo el mundo. El ciudadano, cuando le da la coima, cuando le da ese valor adicional a un policía para que no le ponga una multa, está en nosotros como consumidores, porque si ustedes se dan cuenta, le pedimos que las empresas sean, no sean corruptas, y es costoso, como lo notaba Giovanna. Necesito contratar un consultor, necesito tener políticas, lineamientos, participar de iniciativas globales. El consumidor, como decía José, no le genera ningún tipo de incentivo. Es decir, si nosotros como consumidores comencemos a elegir ciertas compañías que tengan algunos elementos, digamos, diferenciadores de las de otras, centrados sobre este tema, podría comenzar a valer la pena. Es decir, podría volverse una diferencia de mercado que ahora no lo es. Se puede volver, digamos, que una empresa sea más corrupta, digamos que tenga o personajes, una reacción realmente decidida por parte de la ciudadanía. Cuando usted esté en un restaurante y se siente al lado el político corrupto, pues se salgan todos los del restaurante y no sea la persona que se moleste porque esté un delincuente de cuello blanco a su lado el que sea el castigado. Dirá, ay, qué personaje tan insensible sobre la situación de ese personaje. Entonces yo creo que como sociedad todos vamos a tener que tomar una acción, o mejor, tomar una actitud mucho más fuerte, mucho más decidida para combatir la corrupción. Muchas gracias, Gustavo. Finalmente nos toca con José. ¿Sí? No. Con Giovanna, creo. Con Giovanna, perdón, ahorita perdí Estaba tomando unas notitas. Perdón, Giovanna. No se preocupen. Bueno, coincido plenamente con Gustavo y con José, ¿no? De cara a lo último que ha dicho Gustavo, efectivamente, ¿no? Falta mucho más compromiso, ¿no? Hay una frase que una vez conversaba con algún colega argentino y me decía, no se trata solamente de ser, sino también de parecer y de vender, ¿no? Y efectivamente en todos estos temas, que yo los relaciono mucho con el tema de buen gobierno corporativo, se busca mucho participar en las premiaciones, salir en la foto, pero de cara a la interna obviamente pues te encuentras con muchas sorpresas. Y es ahí obviamente donde sí uno de los retos que creo que hay para conseguir la información está orientado a que hay veces quizás el empresario, ¿no? La empresa privada como la empresa también pública tiene quizás temor, ¿no? Temor de que obviamente terceros puedan ingresar a la empresa y puedan detectar cosas que quizás ellos ya lo conocen o que quizás no la conocen, ¿no? Y obviamente podría quizás influenciar directamente en la reputación, ¿no? Creería yo que aquí hay un aspecto importante a de alguna manera trabajar mediante alianzas estratégicas con los organismos internacionales, ¿no? Definitivamente escuchamos muy de cerca a la OCDE, escuchamos muy de cerca a la CAF, ¿no? Al Banco Mundial, que creo que definitivamente genera muchas iniciativas para obviamente alentar a ello, pero increíble, como dice Gustavo y José, no es suficiente, ¿no? No es suficiente porque obviamente
el compromiso realmente que se ve en el día a día es poco, ¿no? Cuando hablamos de todos estos temas que parecen un poco complejos, pero que deberían ser parte realmente del ADN de cada empresa y de cada directivo, realmente la decepción es bastante grande, es bastante alta. Y bueno, lo has mencionado, Gustavo, lamentablemente en Latinoamérica y efectivamente el caso peruano se han dado bastantes situaciones que obviamente han dejado con una reacción muy fuerte en la población. Últimamente nosotros estuvimos en reacciones muy duras de cara a los cambios de presidente que hubieron. Y fue una sensación bastante interesante porque fue la generación de los centennials, ¿sí? Centennials, no millennials, que fueron los que de alguna manera salieron a las calles a reaccionar. Esto te da muestra de que obviamente estas generaciones de alguna manera creen mucho más en todo lo que son valores y nos dieron una gran lección de vida que esperemos pueda generar una reflexión. Ahora, quisiera complementar un poquito de cara a lo que en la anterior pregunta que Gustavo también complementó, ¿qué le faltaría a esas currículas? Yo soy una convencida de cara a los estudios y a mi recorrido tanto por la academia como por el mundo corporativo, que yo a todos los MBAs, por ejemplo, les incluiría un módulo de buen gobierno corporativo. Ojo, un módulo, no un curso, ¿no? Un módulo donde obviamente en ese buen gobierno corporativo que tanto ansiamos en toda América Latina, y de hecho felicito también a Colombia, al gobierno de Colombia por la difusión que viene haciendo y a la aprobación que ha hecho este código de buen gobierno corporativo, que definitivamente como documento es muy rico, pero como bien decía Gustavo, viene la otra parte que es la aplicación, ¿no? Y para la aplicación tienes que entenderlo. Entonces yo sí trabajaría mucho en incluir este concepto e incluir este módulo, que para mí de verdad, yo que soy una apasionada por el buen gobierno corporativo, hasta debería ser una maestría, ¿no? Con distintos módulos, y que vaya calando no solamente a nivel de una maestría, sino de un pregrado y, ¿por qué no?, desde la educación secundaria, ¿no? Porque finalmente el buen gobierno corporativo efectivamente es muy amplio e incluye desde temas de ética, de valores, hasta temas de risk management, temas de procesos y el propio compliance, ¿no? Que finalmente todos ellos forman parte de esta buena gobernanza que todos queremos. Entonces, creo que sí, hay bastantes cosas por trabajar. Hay también que tocar puertas, ¿no? Porque finalmente creo que estamos en momentos donde solos no vamos a poder avanzar, que tenemos que aprender a levantar la mano y unir fuerzas como lo que estamos haciendo hoy. Es interesante, venimos de distintos países, pero coincidimos en esas debilidades y en esas iniciativas que se tienen que generar. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Giovanna. Y miren, qué interesante, ahí te traté de tomar puntos importantes que cada uno mencionó. Incentivo adecuado, o sea, el incentivo que tienen que tener las empresas, y no solamente tiene que estar desde el punto de vista de compartir la información, sino cómo toda la información que van a recibir a cambio la van a aplicar. La parte del interés político, que usualmente por interés político uno piensa en los políticos, pero cómo desde la parte privada vamos a mostrar ese interés para una mejora del lado político. La sanción y el castigo social también que se mencionaba es importantísimo. De hecho, hace poco salió en una red social cómo sacaron de un restaurante aquí en Guatemala a un político corrupto y se negaron a servirle. Eso estuvo genial. Y finalmente, el compromiso, porque al final de cuentas podemos hablar mucho, podemos sacar los mejores estudios, se puede tener la mejor información del mundo, pero si al final de cuentas no hay compromiso de la alta gerencia, el tone at the top reaccionando, ya no se va a llegar a ningún lado. Entonces, bueno, nos quedan 10 minutos y una última pregunta. Dado que todos los participantes que tenemos son personas 100% metidas en el tema de compliance y muy interesados en todo el tema de aplicación, definitivamente, eso es una constante que hemos visto en nuestros participantes, es ¿cuáles son dos? Porque yo estoy seguro que pueden sacar 100, pero saquemos dos, cada uno de ustedes, dos recomendaciones
que podría dársele a nuestros participantes para la implementación de todos estos programas según la experiencia que ustedes han tenido en el lado de investigación? ¿Cuáles son esos 2 puntos que a su parecer van a aportarles más y pueden ser más fáciles de implementar en la organización? A ver, empecemos por favor con Giovanna. Gracias. Bueno, mira, de cara un poco a lo que he venido viendo en las empresas, hay veces hay cosas que se asumen, ¿no? Y piensan que es tácita, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que una empresa tenga buenos valores, a pesar que lo dice en la misión, en la visión, ¿cierto? Pero cuando vas a la realidad, pasa que no. Y tenemos el caso de Odebrecht, ¿no? Odebrecht, si tú ves toda la literatura que tenía en su página web, era bastante sorprendente, ¿no? Entonces, mi recomendación conlleva a dos focos puntuales. Que se declare dentro de los objetivos estratégicos de las compañías realmente ese compromiso de alinearse a un buen gobierno corporativo, que ello conlleva obviamente a tener un compliance vigente y eficaz, ¿no? Creo que esa declaración es importante. ¿Por qué? Porque hace que todos los trabajadores, colaboradores de una compañía tengan claro que no solamente el objetivo es la venta, ¿sí? O obtener un mejor margen, sino que el objetivo es que la compañía obviamente cumpla con este concepto de buen gobierno corporativo, ¿no? Ahora, por otro lado, eso es en el papel, ¿cierto? Por otro lado viene la práctica, viene el día a día. Definitivamente eso no es suficiente. Lo que hay que hacer primero es el despliegue en toda la organización, pero ese despliegue, ese primer despliegue tampoco es suficiente. El ser humano se mete en su día a día, hay veces se aísla propiamente, y lo que se tiene que hacer es ver la forma de que el colaborador viva ello, ¿sí? Viva ello desde que ingresa a la compañía. Y no solamente desde que ingresa, también desde que sale de la compañía, y el comportamiento que puede tener en el distrito, en la sociedad, en sus familias, ¿no? Y es ahí donde yo incentivo y sugiero que definitivamente el tema de capacitación en estos temas tiene que ser una constante. Hoy hay una serie de instrumentos, ¿no? Tenemos desde una capacitación presencial, tenemos obviamente hasta los e-learning, ¿no? Y tenemos una serie de instrumentos que podemos utilizar de tal manera de que esto sea una constante a lo largo del periodo. Ahora, por ahí el empresario me dirá, pero Giovanna, esto es algo costoso. Sí, definitivamente va a generar una inversión, pero yo lo que haría es hacer de que ese conocimiento trascienda. ¿Qué quiere decir? Que yo empezaría a identificar voceros de esas buenas prácticas, y a través de esos voceros hacerles el encargo de que de una manera flexible y ágil se generen talleres cortos, ¿no? Reuniones de repente semanales por 15 minutos, donde obviamente se promueva esa cultura, porque definitivamente hablar de todo esto es hablar de la cultura organizacional de la empresa. La cultura está muy bonita en la página web, la cultura está muy bonita en los documentos internos, pero en sí tú tienes que validar esa cultura a la interna. ¿Realmente eso se practica? ¿Realmente estamos siendo consecuentes con todo ello? Entonces la mejor manera de hacer y validar eso es que obviamente haya una frecuencia en esas capacitaciones, hayan talleres donde las personas puedan expresarse, no solamente el famoso canal de denuncia, que a veces mucha gente le tiene hasta temor porque te dicen, ¿no? Conforme uno va conversando con las personas, a veces te dicen, ¿para qué denuncio si al final yo me voy a perjudicar? ¿No? Entonces yo creo que es muy importante invertir en capacitación. Estoy totalmente convencida que definitivamente a medida que capacitemos más a nuestros directivos, a nuestros colaboradores, uno, vamos a hablar todos el mismo idioma. Dos, vamos a empezar a encontrar homogeneidad en nuestros comportamientos, ¿correcto? De cara a que todos vayamos orientados a un mismo objetivo. Tres, vamos a promover el liderazgo. Vamos a hacer que no solamente lo diga el papel o lo diga la página web de la empresa, sino que a la interna lo practique el colaborador. Y este colaborador obviamente genere una réplica y empiece a formar más líderes. Y creo que es así donde se va formando la sucesión. No solamente la sucesión en el cargo, sino la sucesión en todo lo que comprende finalmente esa responsabilidad y generar ese compromiso, como bien decía Gustavo, ¿no? De mi parte ese es el aporte. Genial, muchísimas gracias, Giovanna.
Sigamos con Gustavo. Bueno, muy bien, pues yo no tengo la experiencia de ustedes ni en el trabajo con las organizaciones en estos temas en particular, pero los resultados de la investigación muestran o son muy claros en algunos temas. En primer lugar, por ejemplo, el estudio que hicimos en 7 países con casi 3.000 organizaciones muestra que la mayoría no hace nada al respecto, ni le interesa, digamos, está muy separada del tema. Las que hacen algo, en realidad esas acciones en su mayoría son solo, como estaba diciendo Giovanna, un poco de documentos, de hacer presentaciones en su página web, que son más declaraciones que acciones concretas. Y solo unas muy poquitas podían mostrar un poco ese ejercicio. Entonces, yo creería que la mejor que uno podría hacer en ese sentido es ustedes como expertos en el tema y que asesoran las compañías, digamos, es hacerlos caer en cuenta que es muy importante que no solamente, digamos, primero que lo documenten, por supuesto, que lo incluyan dentro de sus procesos productivos, dentro de sus actividades diarias, pero que al final se hagan cumplir. Y un ejemplo claro de esto es que, no sé, arman códigos de ética o códigos de conducta, se lo entregan al personal apenas entra y es el documento que queda guardado debajo de todo lo que pasa después en el primer cajón. Nunca lo utilizan para, no sé, el proceso de toma de decisiones. Entonces el vendedor no utiliza el código de ética, sino utiliza los criterios o los indicadores para vender, con el que le van a pagar, por ejemplo. Entonces le dan la comisión basadas en las ventas y no en su comportamiento. Entonces yo creo que es importante comenzar a atar esos criterios, digamos que hacen parte de las políticas internas, a los procesos de evaluación de actividades de sus trabajadores, de manera que esté totalmente integrado y pueda, digamos, verse en la realidad el compromiso de la empresa y no solamente en el papel. Genial, Gustavo, muchísimas gracias. José, para cerrar, coméntanos cómo la ves. Un gusto. Yo veo dos, y justamente pues es una que puedo decir, pero dos muy importantes. Y creo que tenemos que empezar con la parte, y lo mencionó también Gustavo y Ivana, necesitamos darle un enfoque estratégico al cumplimiento. ¿Y eso por qué? Para que podamos hacer el cambio de pasar de un enfoque reactivo a un enfoque proactivo, o un enfoque pasivo a un enfoque activo. ¿Por qué? Porque justamente muchos se quedan declaraciones. Y no solamente, o creo que es importante, más allá de que el cumplimiento o la cultura ética es lo correcto de hacer, también tenemos que considerar que es lo que más le conviene a la empresa. ¿Por qué? Porque tiene un impacto. Justamente antes de hacer o trabajar en la investigación que Gustavo mencionaba, recuerdo muy bien haber leído un artículo acerca de la Universidad de Sydney, la Universidad Tecnológica de Sydney, en el cual hicieron un estudio con 2 empresas que vendían el mismo producto, que eran, creo que eran empresas que vendían pantallas, es decir, una televisión. Y dentro del estudio lo que ellos miraban era, en el momento que una empresa pierde o empieza a comprometer su imagen reputacional, también, quiera que no ahora, pues por el acceso a la información y porque los clientes y en general, pues somos más exigentes. Lo que ellos observaron era que las personas estaban más dispuestas a pagar por el mismo producto, ya sea comprarle a la empresa que no tenía ningún problema de imagen reputacional o incluso hasta pagar más por el mismo producto. Entonces, pues definitivamente hay industria de industrias, ¿no? Que no quiere decir de que probablemente aplique para cualquier empresa, pero definitivamente hay un componente estratégico en el cual si yo no solamente cumplo y tengo una cultura ética y lo manejo desde pues la alta gerencia, no solamente estoy haciendo lo correcto, sino estoy haciendo lo que más le conviene a la empresa desde el punto de vista de negocio. Entonces, por eso creo que es muy importante agregarle ese enfoque estratégico al cumplimiento y no solamente porque se tiene que hacer o porque es lo correcto que hacer. Entonces, creo que eso es número 1, la recomendación número 1. Y la última, que creo que es muy importante, crear una cultura de rendición de cuentas. ¿A qué me refiero por eso? Y algo que también creo que Gustavo lo mencionó. Al final, la corrupción sucede en todos lados del mundo. ¿Por qué en algún lado del mundo, o es la misma, digamos, en todos lados del mundo? ¿Por qué en algunos lados del mundo es más que en otros? Precisamente en esa falta de rendición de cuentas. Justamente también con un colega guatemalteco que trabaja en Estados Unidos, se llama José Godínez. Él ha hecho bastante investigación acerca del tema y justamente de manera muy resumida,
un ingrediente clave para la corrupción es, si yo tengo poder o al poder de toma de decisiones le sumo justamente esa falta de rendición de cuentas, el resultado final que puedo obtener generalmente es justamente una posición de corrupción. Entonces, si nosotros integramos y promovemos, ya sea desde el punto de vista sociedad, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista empresa, si promovemos la rendición de cuentas, estamos combatiendo indirectamente la corrupción. Entonces, que a veces se puede ver como algo tedioso, a veces pueden encontrar resistencia, definitivamente, pero es algo que lo tenemos que integrar desde la creación de un puesto de trabajo, desde la creación de una empresa, desde la toma de decisiones de la alta gerencia. Necesitamos tener esa rendición de cuentas. Y creo que esas serían mis dos recomendaciones puntuales. Pues miren, interesantísimo. Tomé notas de varias cuestiones, me encantó los puntos. De hecho, bueno, les agradezco de verdad todos los comentarios que han hecho. Creo que el cierre que hizo cada uno de ustedes con estas recomendaciones muy prácticas, muy puntuales, muy asertivas, no las voy a repetir porque les vamos a mandar un resumen a todos los participantes con esta información y con puntos clave de todo lo que ustedes hicieron. Así que bueno, Gustavo, Joana, José, les agradecemos de parte del Ethics and Compliance Week de Masterminds su participación, el aporte de todos sus conocimientos, el entusiasmo para llegar al día de hoy. Así que gracias. A todos nuestros participantes, pues muchas gracias también por habernos acompañado. Mañana tenemos el panel de ciberseguridad y compliance, va a estar buenísimo. Pueden inscribirse en el link que les dejamos en el chat del evento, de aquí del Zoom. Así que por favor, siéntanse invitados de una vez y pueden inscribirse a partir de hoy. Así que bueno, Gustavo, Joana, José, muchísimas gracias por su participación. Que se la pasen muy bien en Colombia y en Perú. Aquí con José nos la pasaremos bien en Guatemala. Y gracias nuevamente. Que pasen muy feliz día. Pablo, un gusto compartir con José y con Joana, y muchas gracias a todos los participantes. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Se cuidan. Chao, chao.